Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que fue propuesto en las Baleares en convocatoria ordinaria de junio del 2022 para el acceso a la universidad. Aquí os dejo las normas para hacer la prueba y yo voy a hacer los 8 ejercicios propuestos. Empezamos con el primero, que es de álgebra, que dice lo siguiente: sean las matrices A, B y la identidad y lambda un parámetro real cualquiera, calcular la matriz A menos lambda por la identidad. Bueno, esto no tiene nada que explicar, simplemente escribimos la matriz A y le restamos el parámetro lambda por la matriz identidad. Cuando multiplicamos un número real, un escalar, por una matriz, multiplicamos el escalar por todos los elementos de la matriz. Entonces, este lambda por esta identidad me queda la matriz lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda, y al restar dos matrices del mismo orden, que es como tienen que ser, del mismo orden, si no, no se podrían restar, evidentemente, pues restan componente a componente. Entonces, como aquí lo único que vamos a restar son las lambdas en la diagonal principal, lo que se modifica de es la diagonal principal, quedándome 0 menos lambda, el resto es igual. En esta posición 2 columna 2 el 1 se transforma en 1 menos lambda y el último elemento de la fila 3 columna 3 se transforma en menos lambda al restar este lambda de aquí, ¿no? Bien, esto no tiene nada que comentar, es muy fácil. El apartado B me piden que calcule A menos lambda y al cuadrado, es decir, es esta matriz que he obtenido en el apartado A que la multiplique por sí mismo. Entonces, A menos lambda y al cuadrado es esa dicha matriz por sí misma. Las coloco para multiplicar y recordar que el producto es filas por filas de la primera por columnas de la segunda. Así que el resultado final, si lo he obtenido, me da esto. En todo caso, voy a explicaros cómo obtengo la primera fila. La primera fila es tomar primera fila con la primera columna y me lambda por menos lambda, lambda al cuadrado más 1 por 1 más 1 por 1, eso es lambda al cuadrado más 2. Obtenemos primera fila, primera columna. Ahora para obtener la primera fila, segunda columna, cojo la de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz y hago lo mismo, multiplico menos lambda por 1, menos lambda, 1 por 1 menos lambda, es 1 menos lambda, con el menos lambda anterior me quedaría 1 menos 2 lambda. 0, me queda 1 menos 2 lambda. Y la última es la fila primera, tercera columna, menos lambda por 1, menos lambda, 1 por 0, 0, 1 por menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos 2 veces lambda. Ahí queda el menos 2 lambda. Y así ahora pasaríamos para obtener la segunda fila en el resultado, y la tercera fila se obtiene lo mismo, la tercera fila y las correspondientes columnas en la segunda matriz para obtener el resultado de la tercera fila. Bueno, y ya tengo entonces A menos lambda y al cuadrado. Y el apartado C me dice allí si existen los valores del parámetro lambda para los cuales que A menos lambda y al cuadrado es igual a B. Bien, A menos lambda y al cuadrado es lo que acabo de obtener en el apartado B. La tengo que igualar a B, así que hago la igualación. Escribo las dos matrices iguales, la igualo a B, donde B es la que me dan en el enunciado del problema, y dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden. Estas tienen el mismo orden, son ambas matrices de orden 3 por 3, y cuando los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Entonces, ¿qué identidades obtengo aquí? Aquí la primera identidad que obtengo es que lambda al cuadrado más 2 tiene que ser igual a 6. La otra, que 1 menos 2 lambda tiene que ser igual a menos 3, que menos 2 lambda tiene que ser igual a menos 4. Y voy igualando todas, excepto el 1 igual a 1, evidentemente, y el 1 igual a 1, que no me aportan nada, ¿no? Entonces, las igualdades que obtengo son estas que tengo aquí. Todos los elementos que tienen lambda los igualo a su correspondiente número en la matriz de la derecha y despejo lambda. Entonces, para la primera ecuación, lambda al cuadrado es igual a 4 menos 2. Para la segunda ecuación, pues es 2 lambda igual a 2, perdón, 2 lambda igual aquí sería 4, 2 lambda igual a 4, lambda igual a 2, menos 2 lambda igual a menos 4 lambda igual a 2. Esto es una ecuación de segundo grado. Paso este 2 y este 2 se eliminan y queda lambda que multiplica a lambda menos 2, queda 0 y 2. Y aquí me queda también lambda igual a lambda al cuadrado igual a 4, lambda más menos 2. Entonces el valor de lambda tiene que ser único, porque el valor de lambda tiene que verificarse para los 9 elementos. Y hay un valor de lambda único donde verifique todas las igualdades. Pues observamos que sí. Y el valor único
es lambda igual a 2, porque lambda igual a 2 está en todas las soluciones de todas las igualdades. Así que esa es la solución del ejercicio. Existe un parámetro lambda que satisface la relación a menos lambda i al cuadrado igual a b. Bueno, este es bastante sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Es un típico sistema de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro que tengo que discutir y resolver en el caso que tenga solución para el parámetro a. Bien. Pues como siempre vamos a hacerlo por el teorema de Roussel y para ello escribimos en forma matricial dicho sistema. Escribimos como siempre la forma matricial AX igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, X es la matriz columna de las incógnitas, X y Z, y B es la matriz columna de los términos independientes. Esta sería la forma matricial de escribir el sistema que nos dan. Y ahora de ahí vamos a estudiar a comparar los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada para aplicar el teorema de Roussel y poder discutir el sistema. Para ello lo que primero que vamos a hacer es hallar el determinante de la matriz principal y ver dónde se anula. El determinante de A lo hacemos por Sarrus, pues me va a dar 9A, porque me queda de matriz diagonal principal 3 por A por 3, 9A, y luego ya las paralelas me queda 0 y por abajo 0, y luego por la secundaria me quedaría 0, 0 y 0, me quedaría 9A. Este sería el determinante. ¿Dónde se anula 9A? Pues es obvio que 9A se anula cuando A es igual a 0. Así que las casuísticas que a mí se me produce aquí son el caso A distinto de 0 o A igual a 0. Son los dos casos posibles. El caso más sencillo, si A es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A es distinto de 0, sabemos que el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de la matriz A es 3, porque A es un menor de orden 3 no nulo y es el mayor menor que yo puedo encontrar aquí dentro de A no nulo. Y eso es la definición de rango, es el orden, ¿no? Del orden del mayor menor no nulo que puedo encontrar dentro de la matriz, así que el rango de A es 3. La ampliada es a la matriz principal añadirle una columna, a una matriz 3×3, si le añado una columna obtengo una matriz 3×4, pero los menores de orden superior son de orden 3, porque un menor tiene que ser una matriz cuadrada, son menores de orden 3, así que, y encontramos un menor de orden 3 dentro de la ampliada, pues evidentemente es la misma matriz A que acabamos de justificar para que el rango de A sea 3, nos sirve para la ampliada igualmente, entonces el rango de la ampliada es 3. Cuando los rangos de la principal y la ampliada coinciden, el sistema es compatible. Eso es lo que nos dice el teorema de Roussel. Si además el rango coincide con el número de incógnitas, es compatible determinado. Es un sistema que tiene solución única. Pues ya tenemos la primera discusión. Y el otro caso es si A igual a 0. Si A es igual a 0, ahora A tiene un valor concreto, voy a sustituir A por 0 en la matriz A. Entonces la matriz A ahora se transforma en esta matriz. Y en esta matriz sabemos que su determinante es 0, porque el determinante era 9A, y si A vale 0, el determinante es 9 por 0, es 0. Bien, así que el rango no puede ser 3, porque el único menor de orden 3 que hay aquí es nulo. Así que tenemos que ir disminuyendo el rango. Puede ser 2. ¿Encontramos un menor de orden 2 aquí no nulo? Pues sí lo hay. Es este. Fijaros, es el que formado por el menos 2, 0 y por el 0, 3. Este es un menor de orden 2 dentro de la matriz A, de forma que su determinante es menos 6. Es distinto de 0, así que el rango de A es 2. Puedo afirmar que el rango de A es 2 porque he encontrado este menor no nulo para justificar el valor del rango. ¿Y la ampliada? Bueno, pues la ampliada, aquí la tengo, es esta, ¿no? Y para la matriz ampliada tengo que estudiar si hay algún menor de orden 3, si hay algún menor de orden 3 no nulo, por si puede ser el rango 3. Fijaros en que si yo cojo la matriz ampliada, la matriz principal no me sirve como menor de orden 3 porque sé que vale 0, así que voy a coger la primera columna, la tercera columna y la cuarta columna y hago este determinante. Y este determinante me va a dar 27. 27 es distinto de 0, entonces he encontrado un menor de orden 3, no nulo. Ya no necesito buscar más, con que encuentre uno es suficiente para afirmar que el rango de la matriz ampliada es 3. Si el rango de la principal es 2 y el de la ampliada es 3, el teorema de Roussel nos dice que si rangos son distintos, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Entonces, esa es la discusión del sistema. El apartado A quedaría ya resuelto. Vamos a ver el apartado B. El apartado B me dicen para el valor del parámetro A para el cual el sistema tiene solución, resuélvalo. Es decir, tengo que resolverlo para el caso A distinto de 0, que es cuando el sistema es compatible determinado. Cuando es distinto de 0, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas
compatible determinado. Eso se llama sistema de Cramer. Un sistema de Cramer se puede resolver por el método o por la regla de Cramer. Y recordar cómo era la regla de Cramer. La regla de Cramer era de la siguiente manera. Cada incógnita se obtiene dividiendo un determinante, que es el determinante de la matriz principal, sustituyendo en la columna de la incógnita que estoy calculando la columna B, la columna de los términos independientes, y se divide por el determinante de la matriz principal en todo caso, en todos los casos. En este caso es 9A, ¿no? Y aquí lo que tengo que poner es 4 menos 3 ceros, porque estoy calculando X, entonces en la columna correspondiente a las X ahora pongo la columna de los Bs. Y en las otras dos columnas dejo las columnas correspondientes de la matriz principal. Si hago el determinante del numerador me queda 12A menos 18, que simplificando puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común, no, dividir entre 3. Dividir entre 3, aquí me quedaría 4, aquí me quedaría 6 y aquí me quedaría 3. Entonces quedaría 4 tercios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdón, lo que estoy haciendo es 12A entre 9A. Las A se simplifican y queda 12 novenos. 12 novenos que es 4 tercios. Y 18 entre 9A es 18 entre 9 es 2. 2 partido por A. Bueno, eso sería el valor de X. El valor de Y es lo mismo, pero ahora la columna de las Bs pasa a la segunda posición, porque es la posición relativa de la posición de la columna correspondiente a la incógnita Y, que es la que estoy calculando. Haciendo el determinante del numerador me queda menos 27. Menos 27 entre 9 es menos 3. Pues quedaría menos 3 partido por A. Eso sería Y. Y la Z es trasladar la columna de los B, la de los términos independientes, a la tercera posición, a la tercera columna. Aquí aparece. Fijaros que el resto de las columnas son las de la matriz principal en la misma posición. Y esto me va a quedar... dividiendo entre 6A entre 9A, pues las A se van, queda 6 novenos, que es 2 tercios, aunque aquí lo hago de otra manera, lo simplifico de otra forma, saco factor común A aquí en el numerador, también es otra forma de hacerlo, y las A se eliminan, y me queda 6 novenos menos 4A, bueno, o si quería 2 tercios, como yo iba a hacer yo antes, dividiendo todo entre 9A. También se puede simplificar así. Bueno, pues este sería el ejercicio número 2. Pasamos al siguiente ejercicio. Considere la función de una función exponencial elevado a 3x menos 2. Determinar las coordenadas del punto en cual la tangente a la gráfica de la función igual a f de x tiene pendiente igual a 3 partido por e y hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, la ecuación de la recta tangente se expresa en forma punto pendiente de la siguiente manera. Sería y menos la imagen en el punto, que es el que tengo que averiguar. Necesito averiguar en qué punto ocurre eso, ¿no? Determinar las coordenadas del punto. Entonces al punto le voy a llamar x sub 0. Así que la ecuación punto pendiente sería y menos f de x sub 0 igual a la pendiente, que es la derivada en el punto, f' en el x sub 0 por x menos x sub 0. Esta es la ecuación punto pendiente de la recta que pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0, y con pendiente f' de x sub 0, porque esta recta es una recta tangente a la función en un punto. Eso es la interpretación geométrica de la derivada. Pues entonces vamos a escribir en primer lugar f' de x. Bueno, f' de x sub 0. ¿Quién es f' de x sub 0? f' de x sub 0 es la pendiente, es 3 partido por e. Como me dicen que tiene pendiente igual a 3 partido por e. Y vamos a hacer lo que f' de x, la derivada. La derivada es e elevado a 3x menos 2 por, hay que aplicar la regla de la cadena, por la derivada de 3x menos 2, es decir, por 3. Esto sería f' de x. Bueno, pues entonces sustituyo a f de x sub 0 por la sustitución de x sub 0 en la expresión de f, y aquí es 3 partido por e, ¿no? Entonces me quedaría que f' de x sub 0 es 3 por e elevado a 3x sub 0 menos 2. Lo sustituyo aquí, y como sé que la pendiente es f' de x sub 0, tiene que coincidir con 3 partido por e, igualo, las 3 los puedo eliminar, los 3 los puedo eliminar, o si no los elimino paso multiplicando este e que está aquí dividiendo, lo paso para el numerador como e elevado a menos 1,
Ahora sí elimino los 3 y igualo las dos funciones exponenciales. E elevado a 3x sub 0 menos 2 es igual a e elevado a menos 1. Si e elevado a 3x sub 0 menos 2 es igual a e elevado a menos 1, por la inyectividad de la función exponencial, los exponentes son iguales. 3x sub 0 menos 2 es igual a menos 1. De aquí despejo 3x sub 0, que es igual a 2 menos 1, que es igual a 1. X sub 0 es igual a 1/3. Pues yo tengo la abscisa del punto que me están pidiendo. Si yo tengo la abscisa, para hallar la ordenada, lo único que tengo que hacer es calcular la imagen de la función en 1/3. Es decir, el punto completo sería 1/3, f de 1/3, y f de 1/3 es elevado a 1 menos 2 es elevado a menos 1. Elevado a menos 1 es 1 partido por e. Bueno, pues ya tengo aquí el punto completo, que me piden coordenadas del punto del apartado A, en los cuales se verifica eso. Bien, el apartado B es el límite cuando x tiende a 2/3. Bueno, aquí lo que he hecho es sustituir... me piden la ecuación de la recta, perdón. La ecuación de la recta es y menos. ¿Quién es f de 1/3 ahora? Pues f de 1/3, quedamos que era 1 partido por e. Pues queda 1 partido por e igual a la pendiente, que era 1/3. No, perdón, aquí esto está mal. La pendiente no era 1/3, la pendiente es 3 partido por e. Aquí esto es incorrecto. En vez de 1/3 es 3 partido por e. No sé por qué me sale aquí esto. 3 partido por e por x menos 1/3. Lo demás está bien. Aquí no es 1/3, aquí es 3 partido por e, este factor que está aquí. Bien. Y entonces, pues al despejar y aquí, pues también está evidentemente mal. Aquí no es al multiplicar repito, 3 partido por e. Así que esto es incorrecto, ¿eh? Hay un error aquí. Bien, pasamos al siguiente apartado, calcular el límite cuando x tiende a 2/3 de esta expresión. Bueno, cuando x tiende a 2/3, 3 por 2/3 es 2, 2 menos 2 es 0, elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0. En el numerador me da 0 y en el denominador 6 por 2/3 es 12/3, que es 4, 4 menos 4, 0. Es una indeterminación de la forma 0 partido por 0. En este caso, estas indeterminaciones las podemos resolver por la regla del L'Hopital, que me dice que esto es el límite cuando x tiende a 2/3 de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. El denominador tiene derivada 6, o sea que en el denominador me va a aparecer ahora un 6, con lo cual la indeterminación 0 partido por 0 ya me va a desaparecer, y en el numerador me queda e elevado a 3x menos 2 por menos 3. Eso sería la derivada del numerador. Y partido por 6, como dije antes. Al sustituir x por 2/3 me queda e elevado a 0 en la expresión, multiplicado por 3 sería menos 3 por 1, menos 3 sextos. Y menos 3 sextos es menos 1 medio. Entonces ya tengo el límite, con lo cual el apartado B no tiene más que explicar. Pasamos a que el siguiente, que se esboce la gráfica. Bueno, la gráfica no la voy a esbozar, la voy a dibujar tal cual, porque la gráfica es una exponencial y la exponencial tenemos que conocerlas. Tienen esta forma estrictamente creciente, con un crecimiento muy pronunciado. Es una función siempre es no negativa, por eso la rama verde siempre va por encima del eje, tiene una asíntota en x igual a 0. Bueno, esto tendréis que ir dándole valores o calculando las asíntotas de la función, etcétera, ¿no? Una vez que tengo la gráfica, calcule el área de la superficie acotada por la gráfica de la función igual a f de x, y la recta es x igual a 0, que es el eje de la SIS, y x igual a 1, que es la recta horizontal que pasa por la ordenada 1. Bien, es decir, sería este dibujo que tengo aquí, este sería la gráfica, esto sería de 0 a 2, y la y igual a 1 es una recta que la atraviesa por la mitad entre 0 y 2 por el 1. Aquí la tengo, y entonces el área que me están pidiendo es el área limitada por esta recta, la función y el eje de las is, que es x igual a 0, sería este tramo. Aquí está claro que este es un área donde tiene una función que el área queda delimitada por encima por una función que es y igual a 1 y por debajo por la función 3x elevado a 3x menos 2, la función exponencial. Y la integral definida va desde... a ver, tengo que calcular esto está mal, porque aquí es elevado a, para x igual a 0 es elevado a menos 2. No, está bien, es correcto. Fijaros que cuáles son las áreas, los valores laterales del área. El que está más a la izquierda es x igual a 0 y el que está más a la derecha es el punto de corte entre
la función exponencial y la recta igual a 1. Entonces lo único que tengo que averiguar es este punto. Y este punto para averiguar es igualar la función exponencial a 1, ¿no? Aquí lo hago, lo igualo a 1, ¿qué pretendo? Pretendo calcular la abscisa de este punto de corte. Entonces, 1 es elevado a 0. Pues yo lo pongo como elevado a 0. Si tengo dos funciones exponenciales, si tengo que elevado a 3x menos 2 es igual a elevado a 0, 3x menos 2 es 0. Pues igualo los exponentes, de donde x es igual a 2 tercios. Entonces, el área que yo estoy buscando es la integral desde 0 hasta 2 tercios de la función que está por encima, que es igual a 1, menos la función que está por debajo, que es elevado a 3x menos 2. Hago la primitiva de 1 menos elevado a 3x menos 2, que es la de 1 es x, y la de menos elevado a 3x menos 2 es menos un tercio de elevado a 3x menos 2. Es decir, la primitiva de elevado a 3x menos 2 es elevado a 3x menos 2 partido por 3. Lo que hago es multiplicar por un tercio, ¿no? Esto lo evalúo entre 0 y 2 tercios. Y al evaluarlo en 2 tercios me queda esto, me queda 2 tercios por la x, y el 3 elevado a 2 tercios es elevado a 2 menos 2 es elevado a 0 es 1, por eso me queda un tercio por elevado a 0 me queda un tercio, menos, y ahora lo evalúo en x igual a 0 y me queda esto. Aquí haciendo operaciones, sacando factor común a un tercio, este sería el resultado. Yo lo voy a dejar de esa forma. Vosotros, si lo queréis dar en forma decimal para dar el área que se obtiene aquí, pues lo podéis dar, pero esto sería el resultado final. Y pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me da la función f de x definida a trozos, un primer trozo para x menor o igual que 0 y otro para x mayor que 0. Y me dice que hallar la condición que hay de cumplir a y b para que la función y igual a f de x sea continua. Bueno, para que sea continua está claro que para los x menores que 0 la función es continua porque es un cociente de funciones continuas, donde el único problema sería donde se anula el denominador, que sería en x igual a 2. Pero para x igual a 2 aquí no está definida, porque aquí está definida para los x menores que 0. Así que esta función es continua para los menores que 0 y para los mayores que 0. Para los mayores que 0 es un polinomio, con lo cual, como un polinomio es continuo en todo orden, en particular lo es para los mayores que 0. Aquí también, ¿no? El único problema es el punto de cambio, es el 0, que es donde hay que ver la continuidad. Y el estudiar la continuidad en 0 supone que la imagen tiene que coincidir con la imagen en el 0 tiene que coincidir con el límite de la función cuando x tiende al 0. Así que calculamos la imagen en el 0 en primer lugar. ¿Quién es f de 0? Y f de 0 es sustituir 0 en la primera expresión, que es donde toma el valor x igual a 0. En la primera expresión sería 0 al cuadrado, 0 más a partido por 2, 0 menos 4 partido por menos 4. Esto es menos a partido por 4. Y ahora acá vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0. Lo que pasa es que no se puede hacer el límite global porque si x tiende a 0 por la izquierda, el límite toma la expresión x cuadrado más a entre 2x menos 4. Si por el contrario el límite si x tiende por la derecha, la expresión que hay que tomar es la otra, es el polinomio. Así que hay que hacer los límites laterales. Hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces es el límite de esta expresión y esto me da menos a partido por 4. Y ahora lo hago por la derecha y el límite por la derecha es el límite de 10x al cuadrado más x más b cuando x tiende a 0, que es igual a b. Para que la función sea continua, la imagen tiene que coincidir con el límite, pero para que exista el límite, el límite por la derecha y el límite por la izquierda tienen que ser iguales. Entonces, b tiene que ser igual a menos a partido por 4. De esta manera coincide todo. Así que, ¿cuál es la condición que han de cumplir los parámetros a y b? Pues la condición es que a sea igual a menos 4b. Si puedo despejar, por ejemplo, a, despejo a, también ya podía dejarlo así, b igual a menos a partido por 4, podría dejarlo perfectamente así. Lo que pasa es que lo despejo la para hacer una igualdad lineal y no tener que andar dividiendo ahí por 4. Bueno, lo dejo así, a igual a menos 4b. Calcule la derivada. Pues vamos a calcular la derivada. La derivada va a depender de la derivada de las dos expresiones, porque la función viene determinada por dos expresiones. Entonces, la derivada también tengo que derivar dos expresiones. Para el primer caso voy a derivar el cociente, pues escribo el cociente, x al cuadrado. Ahora ya pongo, en vez de poner a, pongo menos 4b, porque luego ya voy a averiguar b para que sea derivable, ¿no? Que es lo que me pide el apartado C, hallar a y b para que la función sea derivable. Entonces yo aquí voy a hacer la derivada de esta expresión. Y repito, donde está a voy a poner menos 4b, porque para que sea derivable la función tiene que ser continua previamente, y para que fuera continua a tenía que ser menos 4b.
Bueno, pues hago la derivada de esta expresión, es la derivada del numerador, 2x, veis una constante, por lo tanto esto es 2x por el denominador sin derivar, por 2x menos 4, menos la derivada del denominador, que es 2, por el numerador sin derivar, que es x al cuadrado menos 4b, partido por el denominador al cuadrado. Bueno, haciendo aquí operaciones, me queda 2x por 2x es 4x al cuadrado, menos 2x al cuadrado es 2x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 8x, más 8b. 2x al cuadrado menos 8x más 8b. Eso es lo que me va a quedar en el numerador después de hacer el desarrollo que tengo aquí. El denominador lo dejo como está, esto no lo toco, porque es un cuadrado perfecto y ya queda ahí perfectamente simplificado. Bien, esta sería la derivada de esa expresión. Y la derivada de la otra expresión es 20x más 1, ¿no? Eso es evidente. La derivada de esto es 20x más 1. Pues entonces la derivada que yo estoy buscando es... pongo la derivada de la primera expresión, que la acabo de calcular, si x es menor o igual que 0 y 20x más 1 si x es mayor que 0. ¿Por qué tomo el 0? Doy por hecho de que en el 0 es... ¿Por qué tomo el 0? Tomo el 0 porque voy a dar por hecho de que en el 0 es derivable, que luego calcularé b para que lo sea. En principio tomo el 0 también, repito, porque estoy suponiendo que es derivable para todo r. Y ahora me voy a averiguar quién es b. Pues para hallar b... El problema es el 0, como hicimos como en la continuidad. En el resto no hay ningún problema de derivabilidad. Pero el problema es el 0 y para que sea derivable en 0, la derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha. Y la derivada por la izquierda es esta expresión evaluada en 0. Entonces, derivada por la derecha, bueno, perdón, por la izquierda, derivada por la izquierda es cuando x es menor que 0, evidentemente, es esto evaluarlo en 0. Y al evaluar esto en 0, me queda 8b en el numerador, porque lo otro más se anula, y en el denominador me queda menos 4 al cuadrado, me queda 16. Esto queda 8b partido por 16. Y 8b partido por 16, el 8 partido por 16 es un medio, ¿no? Entonces queda b partido por 2. Eso es la derivada por la izquierda. Y la derivada por la derecha es evaluar x0 en 20x más 1, es decir, es 1. La derivada por la derecha es 1. Así que la condición es que b partido por 2 tiene que ser igual a 1 para que sea derivable. Es decir, que b tiene que ser igual a 2. Así que la solución de mi problema es b igual a 2 y a igual a menos 8. Porque si a vale a tenía que valer menos 4b. Como ahora b tiene que valer 2 para ser derivable, pues ya tengo también el valor de a. Esos son los dos valores de a y de b para que la función sea derivable. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Del paralelogramo ABCD, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos 2 a 2, ABCD, y siempre se colocan, se escriben de forma contigua, en el sentido, da igual, en las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero siempre de forma continua, no se puede saltar, no me escribáis A aquí, C aquí, B aquí, por ejemplo, ¿no? Siempre de forma continua, empezando por donde queráis, podéis empezar aquí, podéis empezarlo aquí, bueno. Entonces dibujamos el paralelogramo ABCD y me dan solamente A, B y C, y lo que me piden es que calcule el coseno del ángulo que forman el vector AB y el vector AC. Bueno, pues esto no tiene ningún problema. Para el vector AB sabemos que las componentes del vector AB se obtienen restando las coordenadas de B de las coordenadas de A, ¿no? AB es B menos A. Aunque voy a hacer un poco abuso del lenguaje, esto de restar puntos no es muy ortodoxo. Aquí en realidad lo que estoy restando son vectores posicionales. Tendría que poner OB menos OA, pero bueno, se sobreentiende que lo que voy a hacer, ¿no? Entonces hago B menos A y al hacer B menos A obtengo, escribo B y el resto A, y al restar me queda el vector 1, 1, 1. Esto es AB. Vamos ahora con AC. AC lo mismo, C menos A. Ahora es C menos A. Escribo C menos A y obtengo el vector 3, 3 menos 1. Y me piden el ángulo que forman. Para hallar el coseno del ángulo que forman. Para hallar el coseno del ángulo que forman, donde aparece la expresión coseno del ángulo que forman es en la definición del producto escalar. Así que escribo la definición del producto escalar y sé que el producto escalar de AB por AC es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, que es precisamente lo que tengo que averiguar. Si logro escribir lo demás, pues entonces despejar el coseno de aquí. Entonces, ¿quién es el producto escalar? El producto escalar es 1 por 3 más 1 por 3 más 1 por menos 1. Eso es 3 más 3, 6, 6 menos 1, 5. El producto escalar es 5.
¿Cuánto vale el módulo de AB? El módulo de AB es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es la raíz de 3. Y el módulo de AC, el módulo de AC es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 9 más 9 más 1, es 19, es la raíz de 19. Y esto por el coseno del ángulo que forman, de donde el coseno del ángulo que forman es 5 partido por la raíz de 57. 3 por 19 es 57. Entonces el coseno del ángulo es 5 partido raíz de 57. Ya no lo racionalizo ni lo dejo no expresado en forma decimal, lo dejo ya así. Y esto resulta que es el coseno. Si me pidieran el ángulo, pues el ángulo sería el arco coseno de este valor, ¿no? En este caso no me lo pide, me pide solamente el coseno. Vamos con el apartado B. Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento AC. Bueno, las coordenadas del punto medio de un segmento se obtiene sumando los extremos del segmento y dividiendo entre 2. Así que el punto medio de A y C se obtiene sumando A con C y dividiendo entre 2. O multiplicando A más C por un medio. Entonces voy a hacer un medio por A más C. ¿Quién es A más C? Pues A más C los tengo aquí. A ver, aquí tengo A, aquí tengo A, aquí tengo C. A más C es 4 más 1, 5. 0 más 3, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Es el 5, 3, menos 3. Así que el punto medio del segmento AC es 5 medios, 3 medios, menos 3 medios. Ya está. Ahora encuentre las coordenadas del vértice D. Para hallar las coordenadas del vértice D es bastante sencillo. Lo que tenemos que fijarnos es que el vector AB, por ejemplo, es igual al vector DC. Son dos vectores iguales, tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, como vectores libres son el mismo vector. Así AB es igual a DC, sabíamos que AB restábamos B menos A y DC es C menos D. Entonces, B menos A tiene que ser igual a C menos D. Como A, B y C los conozco, lo único que desconozco es D, que es el que tengo que averiguar, despejo D de aquí. Entonces despejo la D, D lo paso sumando para el primer miembro y me queda C, D, paso para aquí, me queda D. Y el C lo dejo donde está y el menos A lo paso sumando y el B lo paso restando para la derecha. Así que D es C más A menos B. Pues cojo, hago C más A y le resto B y me da C más A menos B, lo sumo y el resultado lo resto y me queda 3, 2 menos 3, ¿no? Componente a componente. Y ese sería el punto D. Repito que en la notación de sumar puntos y restar puntos, que repito que es aquí estoy un poco abusando del lenguaje, tendría que poner vectores de posición, pero bueno, yo creo que esto os valdría perfectamente a la hora de hacer el ejercicio. Y por último, calcular el área del paralelogramo formado por estos 4 puntos. El área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los dos vectores que lo determinan. En este caso puedo coger, pues por ejemplo, de A y de C. No sé qué vectores cogí aquí. De C y de A, sí, cojo el de C, que sería el vector de la base, y el de A que me determina este vector. Entonces estos dos vectores me determinan este paralelogramo. Bueno, pues el módulo del producto vectorial. El producto vectorial sabéis que se obtiene haciendo el desarrollo siguiente, el determinante de IJK, donde IJK son los vectores del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando, y las componentes de DC. DC es C menos D, que lo debo tener por algún sitio, y de A, que es menos 2, menos 2, menos 2. A ver, DC. DC es C menos D. D lo tengo aquí. Y C es 4, 3 menos 2. Pues DC sería 3 menos 4. Perdón, al revés. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. Y menos 2 más 3, 1. Bien. Y el de A es A menos D. Es A menos D. Sería 1 menos 3 menos 2, 0 menos 2 menos 2 y menos 1 más 3, 2. Aquí me queda el otro. Bueno, pues haciendo las dos barras de fuera indican indican módulo del vector. Y las barras del medio es de determinante, ¿vale? Para distinguir lo que es unas barras y otras. Entonces, si hacemos el determinante, me queda el siguiente, me queda 4i menos 4j. Entonces sería el módulo de este vector cuyas componentes son 4, menos 4 y 0, porque la k ha desaparecido, ¿no? El módulo del vector 4 menos 4, 0 es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16 más 16, que es raíz de 32. Esto sería
el área, que sería, podemos sacar un 4 para afuera, que esto es lo mismo que 4 raíz de 2 unidades cuadradas de superficie. Ese sería el área del paralelogramo. Bueno, pasamos al ejercicio número 6, dadas las rectas R y S, R en forma implícita y S en forma paramétrica, encontrar una ecuación vectorial para la recta R. Encontrar una ecuación vectorial para R. Bueno, como R viene dado en forma cartesiana, en forma implícita, lo que vamos a pasarla es a paramétricas. Y para pasarla a paramétricas lo que hago es, voy a darle un valor, un parámetro a una de las incógnitas, a cual, en principio aquí, tal y como está, se la puedo dar a cualquiera, pero yo se la voy a dar siempre a aquella que esté multiplicando por un número, es lo más cómodo, para que luego no tengo que dividir por ese número a la hora de despejar. Por ejemplo, en este caso es a la X a la que se la voy a dar. Entonces le voy a llamar a X, le voy a llamar nu. El parámetro le voy a dar la letra nu, le podéis llamar la letra alfa, lambda, t, lo que queráis. Yo le voy a llamar nu. Y despejo de si X es nu, pues está claro que Y es 3 menos X de la primera ecuación, es 3 menos nu. Y Z, lo despejo de la segunda, Z es, paso la Z para la derecha, positivo, y me queda menos 1 más 2 por nu. Vaya por Dios, aquí hay un error, ¿no? Porque si yo despejo Z, este 1 lo tendría que pasar negativo para aquí. Bueno, eso lo arreglamos ahora mismo. Bien, arreglado. Es menos 1 más 2 nu. Z, perdón, a ver, Z, aquí lo tengo, lo paso para la derecha y me queda Z igual y el 1 pasa para aquí con menos 1 más 2 nu. Bien, entonces estas son las ecuaciones paramétricas de la recta R, es decir, que R lo puedo escribir en forma paramétrica de esta forma. Como lo que me piden es la ecuación vectorial es X y Z igual al punto, que es el 0, 3 menos 1, más el parámetro nu, por el vector que es el 1 menos 1, 2. Hasta aquí todo correcto. Bien, pasamos al apartado B. Encontrar la posición relativa de las rectas R y S. Bueno, para encontrar la posición relativa de las rectas R y S, lo que hago es lo siguiente. Voy a suponer que la recta S y la recta R tienen un punto en común. Si tienen un punto en común, ese punto, al ser un punto de S, tiene la X, la primera coordenada del punto, tiene que ser de la forma 1 más lambda. Y la Y tiene que ser menos lambda, y la Z tiene que ser menos 4 menos lambda. Ahora bien, si ese punto también está en R, ese punto tiene que verificar las ecuaciones de R. Es decir, dice que la suma de las dos primeras componentes del punto, las primeras coordenadas del punto, es 3. Entonces, como las dos primeras coordenadas del punto es 1 más lambda y menos lambda, tiene que ocurrir que 1 más lambda menos lambda tiene que ser igual a 3. Y si tiene que ocurrir eso, aquí, ¿qué ocurre? Que los lambdas se anulan y me queda 1 igual a 3. Me da un absurdo. ¿Este absurdo de dónde sale? Este absurdo sale de suponer que hay un punto en común a ambas. Conclusión: no tienen puntos en común. Independientemente de lo que pase luego, ya no compruebo la otra igualdad, la 2x menos z ya no tiene ningún sentido en comprobarlo porque ya he encontrado el absurdo en la primera igualdad. Entonces, aquí ya pongo puntos suspensivos indicando que ya no necesito nada, no necesito ver nada, ¿no? Entonces, repito, he deducido que no tienen puntos en común. Si no tienen puntos en común, sé que ni se cortan ni coinciden, o sea, no son ni secantes, no se cortan en un punto, ni en varios, ni coinciden, ¿no? Es decir, eso es lo que descarto. Ni se cortan ni coinciden. Si no se cortan ni coinciden, me quedan otras dos posibilidades, que sean paralelas o que se crucen. Y eso me lo determinan los vectores. Si los vectores tienen la misma dirección, es decir, si son linealmente dependientes, las rectas serían paralelas. Si tienen distinta dirección, las rectas se cruzarían. Así que voy a ver los vectores. Y los vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque, a ver, lo puedo razonar de varias maneras. Aquí lo hago con el rango. Cojo el vector de R, que era 1 menos 1, 2, aquí lo tengo, y el vector de S, que son las coeficientes de lambda, que son el 1 menos 1 menos 1. El rango es 2, el rango es el máximo, el número de vectores fila linealmente independientes, ¿no? Pues en este caso son linealmente independientes, son 2. Que sean linealmente independientes quiere decir que tienen distinta dirección. Otra forma de hacerlo es ver que no son proporcionales, es decir, 1 es a 1 como menos 1 es a 1 y como 2 es a menos 1. Hombre, pues la primera sí, pero el segundo no, es decir, 2 entre menos 1 es menos 2. Sin embargo,
1 entre 1 es 1, por lo tanto la proporción entre las tres coordenadas no se cumple, así que no son dependientes. Es otra forma de verlo también. O por combinaciones lineales. No podéis escribir de ninguna manera uno de ellos en función del otro, multiplicando un escalar, porque si multiplicáis, si hacéis 1 menos 1, 2, si lo queréis igualar a alfa por 1 menos 1 menos 1, nunca encontraréis un alfa que os lo logre hacer. Por lo tanto, si no puedo poner uno en combinación lineal del otro, no tiene la misma dirección. Bueno, se puede hacer de muchas maneras. En cualquier caso, esto lo tenéis que saber hacer, que sean linealmente independientes. Si son linealmente independientes y no tienen la misma dirección, el paralelismo queda descartado, así que se cruzan, las rectas R y S se cruzan. Esa es la posición relativa. Vamos con el apartado C. Hallar la ecuación general del plano perpendicular a la recta R que pasa por un punto. Bueno, pues si para hallar la ecuación de un plano necesito un punto, que ya lo tengo, el 2, 0, menos 1, en el punto lo tengo, y dos vectores en la dirección del plano o un vector perpendicular al plano. Los dos vectores en la dirección del plano no los tengo, pero tengo un vector perpendicular, que es el vector director de la recta, porque me dice que el plano es perpendicular a la recta. Así que tomo como punto el 2, 0, menos 1 y como vector normal el vector director de la recta R, que era el 1, menos 1, 2. Si tomo como vector normal el 1 menos 1, 2, sé que las ecuaciones del plano tienen de coeficientes x, y y z precisamente las componentes del vector normal, es decir, sería 1 por x menos 1 por y, menos y, más 2 por z, más una constante igual a 0. ¿Y cómo tengo la constante? Pues con el punto, sabiendo que pasa por el plano, pasa por el punto 2, 0, menos 1, he de sustituir x y z por 2, 0, menos 1 y despejar d, porque el punto P tiene que satisfacer esta ecuación, puesto que está en el plano. Así que al sustituir el 2, 0, menos 1 en la ecuación del plano, me queda que esto queda, se anula a 0, queda que d es igual a 0. Si d es igual a 0, la ecuación del plano que estoy buscando es x menos y más 2z igual a 0. Ya está. Y el apartado de encontrar la ecuación general del plano paralela a la recta que contiene a la recta R que contiene a la recta S. Aquí es al revés. Ahora en vez de tener el vector perpendicular, tengo los dos, puedo tener los dos vectores directores del plano. Por paralelismo a R, puedo tomar como un vector del plano el vector director del plano, el 1 menos 1, el vector director de R, el 1 menos 1, 2. Y como contiene la recta S, pues cojo el otro vector, el vector de la recta S, que es el 1 menos 1 menos 1. ¿Y qué punto puedo tomar? Pues cualquier punto de S, porque me dice que el plano contiene la recta S, pues puedo coger el punto de S. Pues el punto que tengo aquí ya a la vista es el 1, 0, menos 4, que es lo que se obtiene sustituyendo lambda por 0 en las ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, repito, cojo el punto de S, el 1, 0, menos 4, puedo coger cualquier otro, dándole valores a lambda, obtengo cualquier punto de S, podría coger cualquier otro. VR y VS, el vector director de R y el vector director de S. Y la ecuación del plano sabemos que es el desarrollo de este determinante igualado a 0. X menos la coordenada del punto, y menos la coordenada del punto en la y z menos la coordenada del punto en la z. Y aquí serían las componentes de los vectores, el de VR y el de VS. Haciendo el desarrollo de este determinante, yo lo hago por los adjuntos de la primera fila, me queda esto, igual a 0, hay que igualarlo a 0, y desarrollando los paréntesis, aquí me falta igual a 0, aquí. Entonces, y luego ya desarrollando me queda esto, y lo puedo dividir todo por 3, simplifico, lo puedo dividir todo por 3, y esto sería finalmente la ecuación del plano que me pide el apartado D. Bien, vamos con el ejercicio número 7. Dados los sucesos A y B, se conocen las siguientes probabilidades. Me dan la probabilidad de A y la del contrario de B. Y la probabilidad del contrario de la unión de los contrarios. Pues a partir de esos tres datos me piden la probabilidad del contrario de A, probabilidad de B. Bueno, pues vamos haciéndolo uno a uno. Probabilidad del contrario de A. La probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. Esto no tiene nada que explicar. Y la probabilidad de A es 0,7, por lo tanto esto es 1 menos 0,7, que es 0,3. Ya está. Siguiente cuestión. Probabilidad de B. La probabilidad de B es 1 menos la probabilidad del contrario de B. 1 menos la probabilidad del contrario de B. Y el contrario de B, la probabilidad del contrario de B es 0,4. Entonces la probabilidad de B es 1 menos 0,4, que es 0,6. Y para hallar la probabilidad de la intersección, me piden ahora probabilidad de la intersección. Para ver la probabilidad de la intersección, pues voy a hacer lo siguiente. La probabilidad de la intersección es 1 menos la probabilidad del contrario de la intersección.
Por la probabilidad de cualquier suceso siempre es 1 menos la probabilidad de su contrario. Bueno, hasta ahí está claro que eso es cierto. Ahora bien, por la álgebra de sucesos sabemos que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Eso es lo que se llama ley de De Morgan, es una ley de De Morgan. Entonces esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de la unión de los contrarios. Y la probabilidad de la unión de los contrarios es un dato que me da el enunciado del problema, que es 0,58. Entonces aquí esto es 1 menos 0,58. Y 1 menos 0,58 es 0,42. ¿Son A y B sucesos independientes? Bueno, pues dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de dichos sucesos. Bien, para ver si son independientes, vamos a ver qué ocurre con la probabilidad de la intersección. 0,42, la probabilidad de A es 0,7 y la probabilidad de B era 0,6. Entonces, la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades, es decir, 0,42 es 0,7 por 0,6. Conclusión, sí. Esto es cierto, por lo tanto, si la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades, esto quiere decir que A y B son independientes. Bueno, pues vamos al apartado B. El apartado B me pide la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Eso es una fórmula sobradamente conocida. La probabilidad de A la tengo, la de B también y la de la intersección también. Lo único que tengo es que poner sus valores, hacer la operación y ya tengo la probabilidad de la unión. Esto no tiene nada que explicar. Vamos con la probabilidad de B intersección contrario de A. Bueno, la probabilidad de B intersección contrario de A, cuando tengo un suceso intersecado con un contrario, esta operación se llama diferencia de sucesos. También se puede escribir como B menos A. A veces se escribe así, suceso B menos A. Podéis utilizar esta notación o esta, es indistinta. Y la probabilidad de la diferencia es la probabilidad del suceso B, sería el minuendo, y este A sería el sustraendo, sería la probabilidad de B, que es el que no tiene el contrario, menos la probabilidad de la intersección de ambos, de A y de B. Esta es una fórmula que también hay que saber porque aparece con bastante frecuencia este suceso, la diferencia. Bueno, pues la probabilidad de B la conocemos, que es 0,6 si no me equivoco, y la probabilidad de la intersección que era 0,42, 0,6 menos 0,42, 0,18, pues ya está. Y vamos con el último apartado, que es la probabilidad de estas condicionadas que aparecen aquí. La probabilidad condicionada B, bueno, este problema se podría resolver de un plumazo diciendo lo siguiente. Como A y B hemos demostrado que son independientes, la probabilidad de A condicionada B, como A y B son independientes, B no condiciona A. Si B no condiciona A, esto es la probabilidad de A y la probabilidad de A es 0,7. Eso sería el resultado. Ponemos aquí igual a probabilidad de A, que sería 0,7, se acabó. Y la probabilidad de A contrario de B, lo mismo. Como A y B son independientes, estos entre sí no se condicionan. Por lo tanto, esto me va a dar la probabilidad del contrario de A, que es 0,3. Me va a dar 0,3. Aquí me da 0,7 y esto ya sé que es 0,3. Pero yo os lo voy a hacer en general porque no siempre me dan sucesos que sean independientes, como en este caso. Entonces, si no son sucesos independientes, la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. Esto ocurre siempre, sean o no sean independientes. La probabilidad de la intersección B era 0,42. Pues 0,42 y la probabilidad de B era 0,7, si no me equivoco. No, perdón, la probabilidad de B era 0,6, ¿no? Sí. Entonces 0,42 entre 0,6 es 0,7, que es la probabilidad de A, lo que os decía antes, 0,7. Y la probabilidad de A contrario de B, pues la probabilidad de A contrario de B es la probabilidad de la intersección, ahora es B intersección A contrario, partido por la probabilidad de B. Esto es una diferencia que además esta probabilidad, la del numerador, era 0,18, que es lo que me daba en el apartado anterior. Entonces yo lo pongo aquí 0,18 y la probabilidad de B, que era 0,6. 0,18 entre 0,6 es 0,3, que es la probabilidad de contrario. La probabilidad al contrario, que era 0,3, aquí lo tengo. Bueno, pues este es un ejercicio de probabilidad y pasamos al último. El tiempo de duración de las actualizaciones de cierto programa antivirus sigue una distribución normal de media 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses. Bueno, aquí me dan una variable aleatoria que es el tiempo de duración de un cierto programa antivirus, de las actualizaciones, en meses. El tiempo venía en meses. Las unidades están correctamente expresadas, todo en meses, unificadas. ¿Qué porcentaje de las actualizaciones supera los 10 meses? Bueno, pues tengo que calcular la probabilidad de que X sea mayor que 10. Y la probabilidad de X mayor que 10 tipificamos, pasamos a la Z.
Z mayor y el 10 tipificado es 10 menos 8,8 dividido entre 3. 10 menos 8,8 dividido entre 3 es igual a 0,4. Así que es Z mayor que 0,4. La tabla de la normal tipificada no me da las probabilidades de Z mayor, me da las probabilidades de Z menor. Así que ¿cómo paso del mayor al menor? En este caso, por el suceso contrario. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es Z menor o igual que 0,4. Voy a la tabla y ahora busco el 0,4, es 0,4 en la columna del 0, que es 0,6554. 0,6554, esto es 1 menos 0,6554, que haciendo la resta, 0,3446, ya tengo el resultado clavado. Por tanto, el porcentaje, que es lo que me piden, es multiplico la probabilidad por 100, es 34,46%. Apartado B. ¿Qué porcentaje de las actualizaciones se ha mantenido entre 7 y 10 meses? Probabilidad de que X comprendido entre 7 y 10. La probabilidad de que X esté comprendido entre 7 y 10, pues hacemos la tipificación del 7 y del 10, y la X se convierte en la normal tipificada 0,1. Aquí me queda estos cocientes, me queda menos 0,6 para la izquierda y 0,4 a la derecha. Cuando tengo una desigualdad de este tipo, es la probabilidad de la variable menor que el mayor, que es decir, que 0,4, menos la probabilidad de Z menor que menos 0,6. Pero como los valores negativos no me los da la tabla, lo tengo que convertir en positivos trasladándolos de esta manera. 1 menos probabilidad de Z menor que 0,6. Lo hago así. Aquí habría que cerrar el paréntesis. Entonces tengo que buscar los dos valores en la tabla, el 0,4 y el 0,6, para ver qué probabilidad acumulada tienen hasta ahí. El 0,4 ya lo tenía de antes y el 0,6 es 0,7257. Pues vamos aquí. Ponemos el 0,6554, que era el de antes, y el 0,7257, que es para 0,6, teniendo en cuenta que hay que restar esto, el 1 menos y este menos afectando al paréntesis. Bueno, haciendo aquí estas operaciones me da 0,3811. Y el apartado C me dice para qué valor del parámetro C se tiene que el intervalo, este intervalo que hay aquí, es el tiempo de duración del 98% de las actualizaciones. Bueno, pues lo que me están diciendo es que la probabilidad de que X esté comprendido entre 8,8 menos C y 8,8 más C es 0,98. Esa es la probabilidad. Y a partir de esta igualdad tengo que calcular C. Bueno, pues es muy fácil, hago lo mismo, vuelvo a tipificar esta probabilidad, es decir, la X pasa a ser Z, y esto le resto 8,8, con lo cual el 8,8 se anula y lo divido entre 3. Entonces me queda aquí menos C partido por 3. La X se convierte en Z. A ver aquí, porque... Esperad un momento, me falta... A ver, lo que decía, probabilidad de X comprendido entre 8,8 menos C y 8,8 más C tiene que ser 0,98. Al tipificar esto, el 8,8 se anula y me queda menos C partido por 3. Y aquí también se anula y me queda C partido por 3. Entonces me queda probabilidad de Z comprendido entre C partido por 3 y menos Z partido por 3. Eso no lo he escrito, no sé por qué razón. Pues hay un fallo ahí. Entonces esto me queda probabilidad de Z menor que C partido por 3, que es lo que tengo aquí, menos, y la probabilidad de Z menor que menos C partido por 3, como es negativo, lo tengo que transformar al 1 menos la probabilidad de Z menor que C partido por 3. Aquí falta cerrar un paréntesis también, porque es la apertura de este paréntesis, hay que cerrarlo. Es 0,98. Bueno, pues haciendo aquí operaciones, fijaros que este menos con este menos es más, como es igual a esto, es 2 veces probabilidad de Z menor que C partido por 3, menos 1. El menos 1 lo paso sumando para el 0,98 y me queda 1,98. Y la probabilidad de Z menor que C partido por 3 es 1,98 entre 2. Es decir, que paso ese 2 dividiendo y me queda que es 0,99. Entonces ahora tengo el proceso al revés. Tengo el valor de la probabilidad aquí, que es 0,99, y desconozco el valor de Z, que es lo que tengo que averiguar. Entonces voy a la tabla y hago una búsqueda a la inversa. Es decir, busco la probabilidad acumulada 0,99, lo tengo que buscar por aquí, el que más se me aproxima a 0,99, el que más se me aproxima a 0,99 es este 0,9901. Que es el 2,3 en la columna del 3, es 2,33, ese sería el valor de mi Z. Por lo tanto, ese 2,33 lo tengo ahora que igualar a C partido por 3. Es decir, que C partido por 3 es 2,33. Desde ahí despejo C. C es igual a 6,99. Bueno, pues ya está el resultado del apartado C. Bueno, y aquí se acaba todo el ejercicio. Perdonad los posibles errores que se hayan deslizado por ahí. Espero haberos ayudado y os espero en el próximo vídeo, como siempre. Hasta pronto, amigos.